Buenas tardes, estimados estudiantes. A continuación vamos a dar la explicación de la parte correspondiente a cuartiles, deciles y percentiles de la guía de estadística correspondiente al mes de julio. Entonces, en el ejemplo 2 me habla de que usando la misma tabla del ejemplo 1 podemos hacer un análisis más profundo de los datos. Analizamos media, mediana y moda. En cuanto a la mediana, se habla del dato que representa el 50%. Pero ¿qué pasaría si se quiere hacer otro porcentaje? ¿Qué recurriríamos ahí? Entonces, hagamos de cuenta de que esta línea, esa línea inicial, representa el total de datos, o sea, que iría 0 hasta 100%. Ahí estaría, entre esos dos valores, entre 0 y 100%, pues estarían todos los valores distribuidos. Y pues ya hicimos una primera distribución, que era partir el dato, la distribución en dos pedazos. Y pues naturalmente ese valor pues representa el 50%. Eso era lo que era la mediana. Pero si uno lo quiere distribuir en otros porcentajes, pues también se puede. Si yo lo quiero, yo le saqué la mitad a esa distribución completa, me salió la mediana. Ahora, ¿qué pasa? Yo le hago la mitad de la mitad. O sea, a ese 50% lo parto en dos. 25, 50 y 75. Quedaría partido en 4 pedazos. Como está partido en 4, eso se llama cuartiles. Y esos cuartiles, pues por notación, cuartil en inglés se escribe con Q. Se lo ponen acá Q1, Q2 y Q3. Estos serían los cuartiles. Cada uno vale pues 25%. Entonces, si yo digo, yo voy a hablar del 25%, estaría hablando del cuartil 1. Y viceversa, si yo voy a hablar del cuartil 1, sería el 25%. El cuartil 2 pues representa el 50 y el cuartil 3 sería 75. Pero si yo lo quiero partir ya no en 4 pedazos, sino en 10 pedazos, también se puede. Pero ¿por qué en 10? Pues porque si se pueden dar cuenta, los únicos porcentajes que podemos hablar hasta ahora es 50, 25 y 75. Pero digamos, si yo quiero hablar de un 40%, un 80%, un 60%, no, pues no se puede. Pero si yo parto la distribución en 10 pedazos, cada uno de 10, esta daría 10, 20, 30. Vamos a decir el porcentaje. Son 10, 20, 30, 30, 50, 60. Entonces, como vimos anteriormente, pues el último dato pues ya se sabe, pues que tiene que dar el 100%, entonces no tiene mucho sentido pues ponerle al último dato.
Entonces ahí ya quedan alineados todos. Entonces mire que lo que es el cuartil 2, la mediana y el decil 2, pues todos valen 50. Es decir, que cuando usted le tenga que hacer el 50%, hablar acerca del 50%, pues tiene varias opciones. Puede hacerlo con la mediana, por el cuartil 2 o por el decil 5. Entonces cada uno esto sería un decil. Decil 1, decil 2, decil 3, decil 4, decil 5, decil 6, decil 7, decil 8, decil 9. Y estos serían los deciles. Entonces cada vez que se necesite hallar un porcentaje que vaya de 10 en 10, pues sería con un decil. Y bueno, pero ¿qué pasa si yo tengo un porcentaje que utiliza unidad? Por ejemplo, 88, 76, 23, 68. Cualquiera que tenga unidad, pues te dirán, no, pues hasta ahí no se puede. Pues sería la misma idea, pero ahora no partiéndolo en 4 ni en 10 pedazos, sino en 100 pedazos. Entonces cada pedacito valdría 1%. Entonces sería completar esto de 1 a 1 hasta 100. Entonces serían los percentiles. Entonces ahí tengo cualquier porcentaje entero del que vayamos a hablar. Si es de 50%, pues la mediana. Si es 25, 50, 75, lo puede hacer con cuartiles. Cuando haya de 10 en 10, lo puede hacer en deciles. Y cuando tenga unidad, o sea, por ejemplo, 26, 34. Cualquiera que venga con unidad, lo puede hacer con percentiles. Entonces ya, pues, se puede hablar de cualquier porcentaje en particular, no solamente del 50%. Entonces, por ejemplo, la fórmula para hallar la mediana era esta de acá, que se explicó en el video anterior. Ahora va a ser con esta fórmula. Pero ¿cómo se puede usar esa fórmula? Entonces, primero, ¿quién es ref? Porque la misma fórmula funciona para todos. O sea, funciona para cuartiles, deciles, percentiles. Porque ese ref es el único que cambia, entonces, dependiendo de lo que vayamos a hacer. Por ejemplo, si usted lo que va a hallar son cuartiles, tiene que aplicar esta fórmula para el dato de referencia. Si usted lo que va a hacer es deciles, utilizas la misma fórmula, pero divide en 10, y cuando es percentiles, se divide en 100. Donde ese K, pues es el subíndice de lo que vayamos a hallar. Por ejemplo, cuartiles son 3. Entonces, ese número pequeñito que está en la parte inferior, que solamente sirve para diferenciar un cuartil del otro, ese es el valor de K del que va a hallar. Por ejemplo, si usted va a hallar el cuartil 1, entonces la K vale 1. Si va a hallar el cuartil 2, pues la K vale 2. Si va a hallar el cuartil 3, la K vale 3. Si fuera a hallar el decil 8, entonces la K vale 8. Es el número pequeñito del porcentaje que usted va a hallar, el subíndice. Entonces, acá me da una explicación. Por ejemplo, dice, vamos a hallar el cuartil 1. Entonces, lo primero que hay que hacer, pues, la fórmula. Cuartil 1. Entonces, acá viene un 1. Lo que pasa es que no está escrito, pero ahí viene. Porque si vemos ahí lo que dice la fórmula, dice K por N dividido en 4. Entonces, para el cuartil 1, el dato de referencia sería K, pero K, como estamos hablando del cuartil 1, sería 1. Por N, ¿quién es N? Pues el total de datos, 130.
en este caso de 130 dividido en 4. Recordemos que estamos haciendo la continuación del ejercicio 1, la misma tabla. Esta tabla que está acá en la parte derecha me dice que hay un total de 130 sobre el cual vamos a hacer el conteo. Y eso pues hago la operación y pues me da, que dice en la guía, 32.5. Luego, ese 32.5 hago lo mismo que se hizo en la mediana. Se busca ese 32.5 en la frecuencia absoluta acumulada. Y si no se encuentra, pues se busca el que más se aproxima por debajo. Entonces buscamos ahí ese 32.5 en la tabla. En la columna de la F mayúscula. 32.5, pues obviamente no está porque tiene decimal. En la F mayúscula solo hay números enteros. Entonces yo busco el que más aproxima por debajo. En este caso sería 25. Y luego hago lo mismo que se hacía en la mediana. Se baja en diagonal hacia la columna de la F y luego se sube en diagonal hacia la primera columna. Que se hace exactamente lo mismo. Bajo en diagonal y subo en diagonal. O sea que esos tres números son los que voy a usar. Este sería el dato de referencia. Este sería F sub I. Y este sería X sub I menos 1. Entonces, ¿qué es lo que aparece ahí? 32.5. El que se aproximó por debajo. El de la columna de la F. El que dio en la primera columna, subiendo en diagonal. Y este 60.000, pues es el 60.000 del ancho de intervalo en la tabla. Todos tienen ancho 60.000. Usted toma cualquier intervalo, digamos desde 888.000, y réstele el primer valor, le da 60.000. O por ejemplo el último intervalo, tome el número y réstele el extremo inferior, da 60.000. En todos va a dar 60.000, porque así se construyó la tabla. Entonces ese es el valor que se escribe ahí, por eso se escribe 60.000. Y se hace esa operación en la calculadora. ¿Cómo hago esa operación en la calculadora? ¿De dónde sale ese 723.517? Pues tomo mi calculadora y puedo escribir todo ese valor en una sola operación. 708.000 más 60.000, abro paréntesis, 32.5 menos 25 y lo divido en 29. Y pues, efectivamente me da ese resultado que aparece en la guía. Lo mismo cuando se va a hacer el cuartil 3. Entonces 3 por n dividido en 4, porque estamos en cuartiles. Se divide en 4. Hago la operación y eso me da 97.5. 3 por 130 dividido en 4. Y luego, ese 97.5 lo busco en la frecuencia absoluta acumulada, en la F mayúscula. 97.5, ¿no? Pues 25 está por debajo. El 54 también. El 87 también, pero el 112 ya no me sirve. Entonces, el número de esos tres que están por debajo del 97.5, pues el que me aproxima por debajo sería el 87. Ahora, ese hago lo mismo que hice en la mediana y lo mismo que acabé de hacer con el cuartil 1. Bajo en diagonal y subo
en diagonal. Y esos son los valores que vamos a usar en la fórmula. Entonces el 87 es el f sub i menos 1. El 25 es el f sub i y el 828.000 es el valor de la x sub i menos 1. Entonces esos son los que vamos a usar ahí. El de referencia, 97.5, menos el que fraccionaba por debajo. El de la f cuando se bajó en diagonal. El de la x cuando subió en diagonal. Y los 60.000, que es el ancho que se usa en todo el ejercicio. Y me da ese resultado. Si lo hago en la calculadora, pues sería hacer lo mismo que hicimos ahorita. 828.000 más 60.000, 97.5 menos 87 y lo divido en 25. 853.200. Y me daría pues el resultado que está ahí. Lo mismo pasaría si fuera con un cuartil. Mire que acá en cuartiles, volvemos a lo que ya hemos explicado. En cuartiles, allá vamos a hallar un decil. El decil 4. Entonces en deciles sería esta fórmula para el dato de referencia. Entonces la misma historia, se multiplica 4 porque es el decil 4 por n por 130 y en 10. Da 52. Busco el 52 en la frecuencia absoluta acumulada y vuelve y me da con el 25, el 29 y el 708.000. El 52 menos 25 y el 29, el 60.000 del ancho y el 708.000. Vuelvo y hago la operación y me daría este resultado. Lo mismo si fuera el decil 6. La misma historia, hago la operación, 6 por 130 y dan 10. Busco el 78 y utilizaría otra vez el del 54. 54, 33 y 768. Hago la operación y me haría este resultado. Y lo mismo si hubiera sido percentil, solamente que en percentil ya sería dividiendo en 100. Ya sería dividiendo en 100. Entonces sería 32 por 130 dividido en 100. Me daría 41.6. Hagamos un percentil distinto, digamos el percentil 88. O sea que el de referencia sería 88, que es el subíndice de lo que quiero hallar, 130, y eso va en dividido en 100. Entonces daría 88 por 130 dividido en 100. Eso me da 114.4. Busco ese 114.4. Pues que el resultado sería 112. Bajo en diagonal, subo en diagonal. Y esos serían los números
que voy a usar para la fórmula. O sea que haría el de primera va 888.000. Más 60.000. El dato de referencia menos el que más se aproxima por debajo, que era 112. Dividido en 10, que era el dato que estaba en la parte inferior cuando hicimos esa especie de B, en las flechitas. Y hacemos las operaciones. 188.000 más 60.000. 14.4 menos 112. Y eso va dividido en 10. 902.400. Y listo. Eso sería todo lo que hay que hacer. Y las conclusiones pues son demasiado parecidas a lo de la mediana. Solo que pues, van a tener cuidado con el porcentaje que representa. Ya no es la mediana que siempre da el 50%, sino lo que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, la conclusión del primero, que si yo acá en el ejemplo, era cuartil 1, o sea, 25%. El 25% de los sueldos de los trabajadores de la empresa, claro, oscilan entre 648.000 y 723.517.24 pesos. Lo mismo en el otro, 75%, porque era el cuartil 3, varían entre 648.000, que es el primer valor de donde empezó la tabla, y el dato que me dio a mí en el resultado, en cuartil 3, 853.200, que estaba acá. El cuartil 3. Y así lo mismo con los otros, poniendo el porcentaje pues, que corresponde de lo que se puso a hacer. Y ya, con esa información ya pueden hacer el último ejercicio, que en realidad es un solo ejercicio, 100 datos, pero pues cada grupo hace los datos que le corresponden, de acuerdo al grado en el que esté. Acá dice, calcule la media, mediana y moda, ya se explicó en el video pasado, y los datos correspondientes a 25, 75, 30 y 87% con sus respectivas conclusiones, lo que se explicó en este video. Esta parte es realizar el diagrama de caja de las estaturas, omitan ese pedazo. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta los cambios que se hicieron por las órdenes que nos dio el ministerio, nosotros ya teníamos unas guías hechas y yo ya la había enviado. Luego nos dijeron, no, vamos a hacer otros cambios, van a disminuir la guía. Antes era una guía de 7 páginas, ahorita no solo una guía de 3 páginas, porque se supone que entramos el 2 de agosto. Entonces, lo que vamos a ver después del 2 de agosto, o sea, cuando entremos otra vez, que no sabemos cómo, porque no se sabe nada, pero después del 2 de agosto, en algún momento vamos a ver diagrama de caja, eso después, o sea, tachen ese pedazo porque eso no está explicado en la guía y por ende no puede estar propuesto como ejercicio. Pero lo otro sí está explicado, sí lo deben entregar. Bueno, espero que les haya gustado este video, que haya sido bastante claro y que los ayude a resolver el ejercicio. Hasta luego y muchas gracias.